Muy bien, ahora sí. Entonces no sé qué aprobé, algo. Sí, algo. Sí, yo creo que sí. Me río porque todas las cosas Sí. que uno este, confirma sin tener este, ninguna idea de lo que confirma. Es así. Este, bueno, eh, decía que la interrogante, ¿no?, que nos plantea el otro, nos genera un espacio en donde a partir de la interpelación, ¿quién eres?, estamos obligados a responder. Claro que la condena es una posibilidad de esa interpretación, perdón, de esa interpelación. La intersubjetividad se pone en juego a partir de este espacio de cuestionamiento y condena. La planche se refiere a este espacio como implantaciones de los significantes enigmáticos de los adultos a los infantes. Estos significantes enigmáticos se convierten en un espacio donde el que interroga, el rostro, se contrae y hace un espacio afectivo en donde el otro tiene que responder. Esta contracción, o sea, de el que interroga se contrae, es una acción en negativo. Habrá que pensar las intervenciones en la clínica si quedamos contraídos o generamos un espacio para que el paciente confirme un orden dado por la interpretación. Aquí podemos cuestionar los efectos de una única intervención centrada en la noción de transferencia que silencia las relaciones de poder entre el analista y los consultantes. ¿Qué les parece? Sigamos un poquito. Esto se puede retomar. Eh, Sustancia de la vida ética. Perdón, alguien escribió algo y no tengo acceso más que volviendo. Está bien. Mercedes, que está en un viaje, en otro viaje. Este es otro también. Y que está sin cámara. Bueno, sustancia de la vida ética. A, la capacidad de autorreflexión. Y B, reconocimiento social del sujeto. Para Butler, yo no sé si... ¿cómo leen ustedes? Les pregunto. ¿Butler o Butler? Me parece que Butler. Sí, Butler. Butler. Butler, Butler. perfecto, perfecto. Porque creo que tampoco estaría mal llamarla Butler. Yo sé que no se pronuncia así, pero es otra manera, ¿no? Bueno, para que no quede una. Bueno, para Butler, estos dos aspectos, o sea, la capacidad de autorreflexión y el reconocimiento social del sujeto, componen la sustancia de la vida ética. Ella agrega y dice: no sobrevivimos sin ser interpelados, lo cual significa que la escena de interpelación puede y debe proporcionar un ámbito que propicien la deliberación, el juicio y la conducta ética. De la misma forma, me gustaría argumentar que las instituciones de castigo y encierro tienen la responsabilidad de sostener la vida misma, que entran a sus dominios, justamente porque tienen el poder, en nombre de la ética, de perjudicarlas y destruirlas con impunidad. De alguna manera, tendremos que preguntarnos quién eres. A, damos cuenta de sí mismo frente al otro. B,
en el contexto de una escena de interpelación, por lo tanto, una relación con el otro en el lenguaje. Vamos a leer esto. En la sesión analítica, la transferencia como situación ligada al lenguaje da cuenta de dos aspectos cuando el paciente da cuenta de sí mismo. Uno, la repetición de pautas infantiles, buscando el cumplimiento del deseo infantiles, y dos, la búsqueda de una modificación de la escena en donde es interpelado el paciente. Vemos que uno, o sea, la repetición de pautas infantiles, tiene que ver con repeticiones con el pasado, y dos, es un presente, o sea, la búsqueda de una modificación que en tanto tal acontezca no la repetición de la situación traumática, sino la posibilidad de transformarla. Esta posibilidad de transformarla da cuenta de una potencia, de un deseo, por el cual el deseo no es solo repetición, sino deseo de lo otro, deseo de lo diferente, deseo de diferencia. Esperanza de otra manera, potencia que hace a la esperanza no seguir en el infierno de la repetición, espacio de otra forma que abre a la sesión analítica. El psicoanálisis institucionalizado le ha dado especial relevancia a la transferencia desde la posición una, o sea, desde la repetición de pautas infantiles, y a veces rechazando el valor del presente y su posibilidad de transformación. En este punto han insistido los doctores Janine Puget e Isidoro Berenstein en describir un espacio del otro que es inanticipable, lo ajeno del otro. Es una situación que ocurre en presencia del otro, inimaginable, y que produce efectos vinculares en la sesión. Aquí incluyo el ritmo de la sesión, el clima, aspectos que dan cuenta del retiro del otro, de lo negativo que produce el otro, que obligan a responder. Diría que no se maneja exclusivamente, diría, con la lógica de la representación, que se manejan con el presente. Bueno, ¿les surgen comentarios sobre este aspecto? Quizás esté dialogando con un aspecto del psicoanálisis eh, que tiene que ver exclusivamente con la interpretación y con una modalidad de búsqueda de las pautas infantiles y que invisibiliza involuntariamente otros aspectos de la sesión. O sea, que me parece que este punto de partida, ya no de la pulsión, sino del otro que abre a un cuestionamiento, deja en relieve estos aspectos de cómo juega el otro en las sesiones. A mí me parece que todo el material que vos venís proponiéndonos son rodeos acerca eh, de que no reine la certeza, ¿no? De que no reine la verdad, de que no reine la dureza de la certeza, ¿no? Desde distintos lugares me parece que lo venís trayendo. Y esta es interesante, ¿no? Porque lo que me parece escuchar de lo que vos traes es que, bueno, hay como una función del otro si está presente, que es
la función de interpelar, pero interpelar en el sentido de poner en cuestión el sí mismo, Ujú, el propio, el del otro, ¿no? Y en ese sentido toda la teorización de Pousset y Berenstein también me parece que está ligada con esto que vos traes de que no solamente en la sesión transcurre algo del orden de la representación, sino que hay algo de la presencia, ¿no? Y de que esa presencia, por el solo hecho de la presencia, como no cabe, como no hay previa inscripción de la presencia, siempre tiene una cuota de violencia en el mejor de los sentidos. ujú, sí, Esa presencia que no hay mundo interno para dar cuenta, porque el otro irrumpe como novedad, ¿no? Esto que vos como ajenidad. Creo que todo esto, y ahora empiezo como a tener un poco más claro tu insistencia con el tema de la anarquía, ¿no? ujú, Que me parece que ahí la anarquía está ligada con estas cuestiones de como de la irreverencia frente a la certeza, lo dado, al centro, ¿no? sí, 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 sí. Há No, um pero outras, ia colocar um outro aspecto também da incerteza, mas também do reconhecimento de que o outro é capaz de algo novo, né? De mostrar algo. Eu acho que isso também é importante, né? De mostrar que acredita que o outro é capaz, né? Que não precisa ficar com a mm, nossa palavra. ujú, Ujú. sí. Bueno, empiezo por esto último, Carla, que es este, eh, cómo abrir al diálogo psicoanalítico o a la posibilidad de pensar la situación de poder, porque si no quedamos en una manera de ordenar, ahora vuelvo sobre algo de lo que traía Lili, eh, en donde queda invisibilizado el otro como otro, ¿no? Si se ubica, yo digo, esto es como como es una caricatura, este, que se basa en el saber. Nosotros como analistas sabemos lo que le pasa al paciente y se lo vamos a decir, ¿no? A mí se me junta con esto que traía Lili, lo de la verdad, ¿no? Primero que creo que el espacio analítico es un espacio de conversación, y por lo tanto, no sería y por lo tanto, pero y se fundamenta en no abrir juicios. O sea, lo que se pide en el contrato inicial a los que concurren a hablar, diga lo que se le venga por la cabeza, así le parezca ilógico, ¿no? O sea, no parta de los juicios, diga lo que se le pase por la cabeza. Y a nosotros, del otro lado, se nos pide no abrir juicios sobre lo que va diciendo. O sea, me parece que, y lo que digo tiene que ser, me parece, puesto en determinadas situaciones, no tiene una validez general, pero la estructura de verdad se basa en una meta que hay que llegar, a un juicio. Ahora vamos a ver otra cosa que charlaba justo antes de empezar con la armonía. Hay un orden en los juicios, hay una sintaxis, un orden de autoridad en donde me parece que en lo que capto de la palabra anarquía es solidaria con cierto psicoanálisis, ¿no? De poder cuestionar ese orden en donde tiene una meta estricta, que es llegar a la verdad, y por lo tanto está basado en la repetición, pero en eso se construye el síntoma, o una parte del malestar, del síntoma. Y me parece que
sí, a lo que quiero insistir con el término anarquía es a poder cuestionar un orden que mantiene a las personas obedientes a ese orden. El comentario que me resultó jocoso, Lili, que yo no sé a qué aceptaste, ¿no? Sí, seguramente en Zoom uno se pasa aceptando cosas así, como obedeciendo, como está de acuerdo cuando vienen los contratos esos del teléfono. Y usted está de acuerdo, ¿no? Dice, sí, yo no los leo, porque lo necesitas, como que entras en una manera de obedecer, este, que de lo que se trata es de poder preguntarse si la única manera es obedeciendo, repitiendo los formatos y cómo abrir, sobre todo en los vínculos, cómo abrir otros afectos que respondan a este cuestionamiento del orden, cómo poder cuestionar un origen único. Digo origen porque la palabra anarquía es algo en negativo, ¿no? Y arquía o arjé responde a origen, orden, sistema, comando, se podría decir. Sí, sí, Lili, ahora de las no certezas, eh, yo le comentaba armonía y ahora lo vamos a ver. Judith Butler tiene una descripción sobre la manera de escribir de Kafka, que es la poética de la no llegada. O sea, que no solo en sus textos, por ejemplo, los personajes nunca llegan al destino, ¿no? Este, bueno, lo que estábamos viendo, el proceso, un tipo que es acusado, nunca sabe por qué, no sé qué, el castillo, ¿no? Bueno, y me parece que es una expresión para tener en cuenta, la poética de la no llegada, que va Estaba casi buscando, contrario a una lógica que tenemos, ¿no? Y es, lo que importa es llegar, ¿no? Me sonrío porque aquí en Uruguay, donde vivo, hubo un director técnico de la selección uruguaya, Tavares, que tiene unas frases que decía, lo que importa es el camino, lo que recompensa es el camino, no la meta. O sea, una forma de valorar no solo si uno llega a la meta, es campeón, no, sino el proceso. Lili, ¿qué estabas algo buscando? estaba buscando una poesía que si la encuentro de la poesía vertical que habla exactamente de eso. Era cortita, tenía ganas de compartir, no la encuentro. Si la Ah, encuentro, les cuento. Que es ojalá que sí. ah, de Roberto Poirot, que seguramente lo conocen, pero que habla de esto. Tem No, uma. Eu fico pensando, né, das pessoas que falam, né, ah, que antes as pessoas falavam, não, não importa o caminho, importa a chegada, depois se passou que importa o caminho, não importa a chegada, e hoje se diz não importa o caminho, não importa a chegada, importa quem nos acompanha, ¿quién nos acompaña? né? Sim, e é um pouco da, né, e a análise também é isso, que importa também é quem nos acompanha, é o Ujú. vínculo, né? Sí, 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 claro. Y Acá sí, encontré, sí. no, Es no, que, es que yo que creo que cuando uno no se fija
no queda ciego con la meta, surgen otros aspectos. Eh, Eh, a mí me parece que lo transformador en ese camino es justamente el acompañamiento del otro, no importa saber hacia dónde, pero que sí hay un poder de transformación en eso, ¿no? Y sí, bueno, el proceso psicoanalítico, terapéutico tiene algo de eso, ¿no? ujú, Que não sí. há companhia se não houver caminho, não há caminho se não houver meta. Les leo una cosa cortita, si por ahí les gusta, Sí, por después. favor. Bien. No era lo que buscaba, pero encontré dos cosas que me parece ¿Quién, que quién? tienen que ver con la anarquía. Roberto Y- Juarros, Juan Ros. Poesía vertical. Dice, la clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Esa es una. eh, muy, 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 muy lindo y oportuno, diría. Sí. Este, Y después hay otra que si la encuentro la voy a buscar, que habla del centro, y otra cortita es buscar al pájaro para encontrar a la rosa, buscar el amor para hallar el exilio, buscar la nada para descubrir un hombre, ir hacia atrás para ir hacia adelante. Sé que tienen ese tono de lo que estamos pensando, ¿no? sabes que el primero que dijiste, justamente me gustaría insistir en que cierta sintaxis hace perder el doble sentido que hablaba allí, ¿no? O cómo ver desde una óptica de la vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Porque uno cuando afirma, cuando hace un juicio, cuando desarrolla una meta, después esa misma situación hace que el origen y todo el coso concluya de vuelta en reafirmar esa situación, ¿no? Entonces, Lili, hasta te pediría si podés volver a leer la primer poesía. Yo- Cuando la vuelva a encontrar, que la guardé, perdón. Ah, La carpeta llena de poesías que entibian. ajá, La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. claro, Después se las copio, si quieren. claro, pero el doble sentido, insisto, cuando se trata de un juicio o una meta, desaparece, porque viene la certeza, no sé si la verdad, habría que ver en qué situación, pero me parece eso que justamente tiene la capacidad de cuestionar un origen y una meta. Bueno, tiene una manera de decirlo increíble, ¿no? Y, Es un poetazo el tipo, es un poetazo. Es bárbaro. sí, bien, a ver, Pero además en este punto todo esto es hijo, todo este pensamiento de la certeza del origen de la verdad es hijo del positivismo, ¿no? Es decir, no, esa fue la cultura a la vera de la cual fuimos subjetivados, me parece, claro, ¿no? claro, Del claro, racionalismo, de la razón, de ese punto de llegada. Vivimos a la vera de la existencia de un Dios, cualesquiera, ¿no? Trascendente. Me parece que todo este pensamiento habla más en clave de situación, de inmanencia, lo que la situación produce, y que no hay situación sin encuentro, ¿no? Y bueno, me parece que ahí un poco, el encuentro sí, con el otro que interpela, que aloja o que no. Janine y Poesía tienen una posición que la presencia del otro tiene un valor de imposición, creo que esa es la palabra que usan, ¿no? sí, 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 Impone algo que no preexiste. claro.
De ahí lo violento que vos decías. O Claro. sea, cómo sacar la idea de que violencia es como algo intencional, ¿no? Por eso, bueno, esto que estoy transmitiendo de cómo pensar la interpelación, el surgimiento de la subjetividad a partir de la interpelación del otro. Y eso no es que ocurra una vez y quede allí, sino que en cada situación ocurre esto. Yo cuando pienso estas cosas me aparece mucho la violencia de la interpretación de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se De llama? Piero Lanier. De Piero Piero Lanier, Lanier con el contrato narcisista, ¿no? Porque ahí hay una violencia que es fundante y yo me pregunto, ¿es necesaria también? claro. Sí. Bueno, de la violencia que presenta el otro, ¿no? Que tiene que ver con esto que trae de Piero Lanier, es la manera de salir de cierto solipsismo o cierto, yo diría, autismo, en el sentido de perder contacto con otros que nos van cambiando, Mm, desde la imposición del lenguaje como orden, mm. ¿no? Todo el proceso que hemos vivido y que vivimos, ¿no? De estar con otro. Por eso, esto que vos traés, Carla, me deja pensando cómo a veces se invisibiliza, porque es cierto que uno habla del camino, de las bifurcaciones, pero queda invisibilizado el otro, como si fuera algo otra vez que vuelve sobre uno solo y que no hay otros, ¿no? Ese es todo un tema. ¿Qué otra vez? Pode repetir? Sí, eh, a ver, voy por otro lado, a ver si puedo de otra manera. Eh, Me parece que una parte del lenguaje tiene una manera de ordenar que propone una meta, que esa meta es además un ideal de progreso, pero que en tanto se cumple ese orden, se invisibiliza, no se ve otros aspectos. Dicho esto, hay un, hay un autor, en realidad es un filósofo, se llamaba Frank Rosenzweig. Es muy poco conocido, en todo caso fue uno de los inspiradores de dos autores que a mí me gustan mucho, que son Walter Benjamin y Emanuel Levinas. Rosenzweig en la Primera Guerra Mundial le empieza a escribir a la madre cartas postales, ¿no? Y él dice esto, Hegel, que es el ideólogo del Estado, eh, propone una organización social que dice, hagamos que el Estado sea una fuente de progreso, hagamos un camino para unir, por ejemplo, dos ciudades, ¿no? Eso va a ser un progreso. Y dice Hegel, cuando se construya la carretera, nadie se va a fijar en las flores que se aplacen, ¿no? ¿Qué implica esto? Que tenemos una modalidad subjetiva que en tanto veamos una meta, no importa las consecuencias que tenga esa meta, ¿no?
porque en realidad las flores que se aplastan, no es que, no se trata de que uno cuando ve una carretera se ponga a llorar por las flores, pero es una modalidad subjetiva que lo que se aparta de la meta pierde importancia. Las flores que se aplastan en lo social son las mujeres, son, este, son lo que no hay que mirar, no hay que contemplar para darle cabida al progreso, a la idea de progreso y la idea de una meta. Entonces, cuando este esquema de subjetividad funciona, yo creo que se invisibilizan sentimientos. Hablo desde cada uno de nosotros, ¿no? No es que nos podamos sustraer a eso. Por vivir bajo un estado, adoptamos esta idea de progreso y no se puede cuestionar de qué manera o qué implica no llegar a la meta o quién queda fuera de esa meta o qué situaciones son injustas. Entonces, me parece que el modelo de lo que describía este hombre es un modelo subjetivo de eh, por vivir bajo una lógica de Estado en donde el otro, si no comparte la meta, es un enemigo y hay que matarlo, o eliminarlo, o ignorarlo, ¿no? Y digo, me parece que tiene valor lo que escribió este hombre, porque lo escribió en plena guerra, Primera Guerra Mundial, en la trinchera, observando eso, diciendo, ¿cómo es posible que estemos aquí peleándonos con otros y tengamos ese sentimiento arraigado de que lo que importa del camino es la meta y no con quién? Bueno, eso, no sé si te aclaré. Y una cosa más, y creo que los que insisten en esto son pensadores que dan vuelta a la historia en una forma de anarquía, los pensadores decoloniales, o sea, no que la historia tiene un origen, que es Europa y que nos vienen a colonizar, sino que hay diferentes orígenes, que desde aquí es un otro origen y no se trata de que nos trajeron la civilización, sino otra manera de ordenar la historia. Y en ese sentido, esta gente insiste mucho en cómo se invisibilizan aspectos de la relación. Bueno, sí, dale, Carla. Vale, conversemos. Me fui muy lejos, pero necesitaba decirlo. Eu só vou tentar falar que o cachorro está aqui latindo muito, mas vou tentar. Me lembrou Habla uma más anedota. despacio, Carla, más Sí, dice, lento. lo que voy entendiendo te digo, que tiene un perro que le ladra mucho. Ah, ok. Vou tentar dizer. Ahm, Me lembrou uma anedota, uma história que meu bisavô contava, que ele lutou na Primeira Guerra. E quando havia trégua, e avisavam, demos uma trégua, tomavam um café com os inimigos. E depois, quando começava de novo, se separava e se atirava. Né? E me lembrou disso, né? Da questão da meta, com quem, né? Sí, sí, sí. Bueno, había sentido, inclusive cuando hay tregua, los diálogos que hay, porque era de trinchera a trinchera. Era Trincheira, una trincheira película.
podia, eu saía e tomar um café. Quando tinha que lutar, voltava-se para a trincheira e lutava. Hay una película que tiene que ver y que vale la pena por ahí verla, Mandarinas, que, que ¡Ah! Tremenda película. sí, Tengo un vago recuerdo, obviamente me impactó muchísimo. pero me Es parece que tiene de que la ver guerra de Sarajevo o algo así, era, de los Balcanes, sí, de los Balcanes. Sí, bueno. de los Balcanes, que me parece que ahí Como habla chama? Qual é o nome? mandarina, Man- mandarina, mandarinas, mandarinas. como la fruta, mandarina. No sé cómo se llama en Brasil. Es parecida a la naranja. É a mexerica. Bueno, Ay, tremenda película. tremendo. Sí, sí, se puede ubicar, ¿no? Que es de una persona que cría tenía unas plantas de esto, y qué es lo que le pasa en la guerra. Y junta a dos enemigos, ¿no? Y el vínculo, Claro, es impresionante. Sí. este, sí, sí. No, no sé con qué la enganchaste, pero a mí es una película que claro, me Porque me parece impactó. que ahí se trabaja la relación y cómo puede aparecer algo del orden de la subjetividad por encima de la meta de Claro, los enemigos, ¿no? De las bueno, pertenencias, en ese sentido lo pensaba. claro, claro, como trajo Carla ahora esto, el Claro, recuerdo de su abuelo. claro. Mercedes, Buenas, perdón que recién puedo prender la cámara. Este, yo también les estaba escuchando y me acordé así, me acordé de las 5 conferencias en esto de lo poco prácticos, de los histéricos, histéricas, como esta cuestión de eso de las flores que se pisan, como de lo que no se ve. También pensaba en esta cuestión de la cura psicoanalítica, ¿no? Que cambia esa meta, digamos, que ya no es la cura, o una parte. Y después, ahora que están hablando también de mandarinas, me, eh, antes de eso, a ver, yo había asociado con esto del Estado y de la cuestión como del enemigo y matarlo y demás, un libro que estoy leyendo y que me súper atrapó, se llama Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, y de Lea Shipi o YPI, y, y ella va describiendo como en su como una niña, cómo va entendiendo esta cuestión en relación al Estado, cómo hay mensajes que deben ser tomados, cómo hay mensajes reglas que tiene que ir respetando. Y yo pensaba, todas estas cuestiones que nos quedan invisibles y que a veces las pensamos desde los adultos, pero que las venimos como eso, que tenemos un entrenamiento importante en ir como dando esas vueltas, estos ires y venires en relación al Estado desde muy temprana edad. Y pensaba, si eso, no sé, bueno, fue lo que me llevó, capaz que eso también. Pero bueno, les venía escuchando, muchas gracias. ¿no? Mercedes, si después si podés poner ahí en el WhatsApp el nombre y eso, lo mismo Lili y las poesías. ¿Cómo no? Es más, no voy a tener el tiempo inmediatamente, pero capaz que más tarde puedo hacer un intento de buscar esta película, Mandarina, a ver si hay algún lugar que se pueda ver. eh, Pensaba estas anécdotas, la anécdota de Carla y la cita de la película Mandarina, que en realidad hay
hay una desobediencia allí al poder, ¿no? O sea, esto de que el Estado va formando para, en este caso, hay que defender a la patria, etcétera, etcétera, y el otro es un enemigo. Sin embargo, hay la posibilidad de la desobediencia siempre. Me parece que eso es lo que se plantea, ¿no? Y en relación al lenguaje, bueno, ya que también mencionaste a Judith Butler, esto de lo performativo que tiene el lenguaje, que constantemente vamos recibiendo a través de millones de, de cosas, ¿no? Tanto de los avisos publicitarios como, bueno, de internet, de todos, ¿no? Es decir, ustedes ya saben a lo que me refiero. Pero bueno, eso, la posibilidad de la desobediencia está siempre. Y llevado a la clínica, también permitir esa desobediencia del paciente cuando él dice que nos equivocamos, que no le estamos diciendo algo correcto, ¿no? Eso me Claro, parece importante. sí. Digo, respetar la desobediencia y No, no, celebrar la no, desobediencia del no, no, paciente. Eso, te lo digo así, celebrar. Armonía, me sonrío. Yo tengo algunos años en la formación, pero una idea que iba a contrapelo, te lo digo así con cierta no, con vergüenza te lo digo, de lo que me formaba, era que si vos interpretabas algo y el paciente no estaba de acuerdo, se estaba resistiendo. Sí, no es así. Eh, No es eh, así, nos equivocamos también, o bueno, o nos entonces, claro, apresuramos. A claro, veces nos claro. apresuramos también. Sin duda, puede estar fuera de tiempo, en fin, claro, pero lo que determina la, Mm, la validez y la opción de la bifurcación de caminos, que habla este poeta, es, es el otro, no es, o es con el otro, no, sí, no es sí. con uno solo, ¿no? Mm, Y sin embargo, hay una parte que quizás sin saberlo, nos entrenamos en eso, en, sí, en no darle lugar al otro mm, como diferente, no, sí. no como objeto, ¿no? Bien, le decía esto, a ver, acá, a ver. Esto, esto que le leo, a ver de dónde está sacado, de Judith Butler, ¿a quién pertenece Kafka y otros ensayos? Dice ella. Lo que espero mostrar es que una poética de la no llegada invade su obra y afecta, cuando no aflige, sus cartas de amor, sus parábolas sobre viajes y sus reflexiones explícitas tanto sobre el sionismo como sobre la lengua alemana. Esto referido a los textos de Kafka. Me pareció bien interesante, me voy a saltear otras partes, pero esta expresión eh, que es una poética de la no llegada. Eh, no sé si ubican un texto muy corto de Kafka que se llama La partida, que en donde, a ver, vamos a dejar de compartir, voy a tratar de ubicar, porque dura un minuto y capaz que no lo tenía pensado, si lo encuentro. Acá está, la partida. A ver si puedo compartirles, hablando de esto de la poética de la no llegada. Es cierto, es el caballerismo.
Sí, 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 es un minuto y tampoco y, y la he usado bastante veces, este, donde estoy acá. Tengo la versión de audiolibro, no tiene imagen, es solo para escuchar. La partida. Franz Kafka. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó: ¿A dónde va el patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí nada más. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. ¿Así que usted conoce su meta?, preguntó. Sí, repliqué. Te lo acabo de decir. Fuera de aquí. Esa es mi meta. Bien. Y se me ocurrió ahora esto como ilustración de la poética de la no llegada. Y es tan clínico este relato, ¿no? Porque me parece ¿Eh? que es tan clínico el cuento este, porque me parece que una de las maneras que podríamos pensar la clínica es en trabajar el fuera de ese lugar desde donde no se puede salir hacia qué sé yo dónde, ¿no? Es una metáfora, ¿eh? Yo tuve un pensamiento así también, un poco, bueno, pícaro, ¿no? Que fuera de aquí es el paciente que una vez puede salirse del consultorio, ¿no? O sea, bueno, poder También. irse. Claro, claro. La meta es Sí, irme de aquí, es, bueno, poder salir y no quedar pegado, ¿no? claro, claro, Sí, o la repetición, salir de la repetición. Sí, también. tal cual. Les digo que ya les puse el link para la película Mandarinas allí en el... Ah, sí, Ah, buenísimo. buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ojalá se pueda poner diferentes subtítulos. Sí, sí. Carla, capaz que podés encontrar Ah, bueno, otra. solo la busco. eh, qué bueno, qué bueno. La busqué Eh, con subtítulos en español, no me di cuenta. sí, pero es probable que se pueda poner otros subtítulos. En algunos no me fijé si esta tenía para varios. Después me fijo si encuentro Bien, una que tenga para varios. bien, 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 bien. Entonces, Yo cuando hablabas del camino, me sí, acordé de como es un documental que vi hace un tiempo, que hablaba de la gente de la guerra franquista y unas mujeres ya mayores eh, le habían matado a la familia, los habían matado y los habían enterrado en una fosa común. Y después hicieron una carretera sobre esa fosa. O sea, ellas iban a la carretera con flores, cuando, no mirá sé si vos. era alguna fecha en especial, pero iban con flores y las tiraban en la carretera, porque debajo de ella estaba debajo de la carretera estaba la familia de ellas. Yo no sé, cada vez que lo decís me acuerdo de eso. Mirá vos. Tengo una pregunta, Mirta. Hay una película de Almodóvar Sí, que eh, que van a buscar a eh, desaparecidos de la guerra franquista, de la de guerra la civil guerra española. franquista. Sí, sí. No me acuerdo cuál es. A ver si. Pero o sea que no es el tema, pero
el tema sobre la maternidad, de dos madres que Madres tienen, paralelas, madres paralelas. ahí está. Que Ahí también. Che, quería comentarles algo que me parece que a lo mejor les puede interesar, hablando de desobediencia. El fin de semana tuve la oportunidad de ver una presentación de una cosa que se llama FIBAB, Festival Interbarrial Audiovisual, que funciona en toda Latinoamérica. Las producciones como modo de resistencia y como modo de desobediencia está organizado desde la Universidad de Lanús, que es una universidad pública, que es una universidad que tiene como ese sesgo de mucha resistencia. Pero si quieren les dejo las siglas porque hay mucho material de Perú, de Colombia. Es impresionante la producción y ellos ya atravesaron la pandemia, atravesaron a Macri, atraviesan a Milei, siguen produciendo, que realmente que me parece que, y además es latinoamericano. ¿Y cómo quedan invisibilizadas estas formas de desobediencia, ¿no? Ahora si quieren les paso las siglas para que puedan, parece que se puede acceder, que tiene, pero realmente los cuatro o cinco, ella decía, la que organizaba, dice, a veces el audiovisual es un medio, ¿no? No solamente, a veces es un fin, pero ha tenido un despliegue y hacen actividades anuales que a lo mejor desde Brasil o desde Uruguay, ya les pongo las siglas si les parece bien. sí, 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 por favor. Eh, Mercedes, ¿querés compartir lo que pusiste? Sí, que asocié en realidad, así como estábamos hablando de la partida, y bueno, yo Ujú. asocié esta canción de Franny Glass, que es bueno, un cantautor uruguayo, que ni me acuerdo cómo es el nombre, pero De bueno, la su nombre canción. artístico es Franny Glass. Ah, No, Franny Glass se llama el cantautor. La canción es A cualquier parte, por favor, y dice, a cualquier parte menos a casa, por favor. Ahí saben lo que quiero ser y lo que soy. A donde sea, mientras no sea ese lugar donde las calles traman dónde terminar. Asocié eso cuando estábamos escuchando la partida y dije, "Ay, bueno, lo puse ahí". bien, 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 bien. Vuelvo. Y me salté una parte y retomo en esto. La poética de la no llegada se vincula con lo negativo y cómo su testimonio se produce en la escritura de Kafka. No nos debe llamar la atención, ya que en psicoanálisis la noción de síntoma como expresión de un conflicto abarca tantos aspectos negativos como positivos. Leo de vuelta. La noción de síntoma como expresión de un conflicto abarca tantos aspectos negativos, formas donde se transmite lo contrario o diferente que el deseo, como positivos, el sueño como realización de deseo. Walter Benjamin dice, y todo lo que un día consiguió Moisés debería ser alcanzado en nuestra época. Está hablando sobre Kafka y la idea de la poética de la no llegada. Ayuda a entender que Moisés no llegó a la tierra prometida. Esta poética, en Benjamin, le hace decir del fracaso de Kafka. En realidad, pliega en la noción de poética de la no llegada el fracaso, lo que le agrega espesor a los comentarios de Benjamin sobre Kafka. A ver si estos son los comentarios. No, volvemos a Butler. Pero si nos volvemos hacia su escritura buscando ayuda para resolver este embrollo,
podría ser que nos encontremos con que su escritura es más pertinente para ayudarnos a pensar más allá de los límites de la pertenencia cultural, así como de las trampas de ciertas trayectorias nacionalistas que tienen como meta destinos territoriales específicos. Efectivamente, esto que acabo de leer es un texto de Butler, de Judith Butler, a quien pertenece Kafka. Efectivamente, Kafka puede ser catalogado como escritor que nos ayuda a pensar el más allá de lo racional, de lo consciente, de la identidad, etc. Este aspecto del más allá se vincula con la noción de mesianismo que intentaremos rodear como pasaje de un lugar a otro, como pasaje afectivo de un sentir a otro. Yo creo que ¿Cómo pensás lo del mesianismo como pasaje? Porque en todo caso, de la lectura de Walter Benjamin, que le interesa a Kafka, Walter Benjamin toma del mesianismo, de aspectos de la religión, una forma de transformación que el siglo pasado, todas las revoluciones, o sea, la revolución rusa, la china, la cubana, no sé si... todos los movimientos revolucionarios tenían el trasfondo de la religión, de la propuesta mesiánica, porque es una propuesta que viene tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿no? En donde determinada situación se resuelve, el pasaje que hay de resolución es a una nueva situación original, en donde cambia por completo las relaciones humanas, ¿no? Me acuerdo que el Che Guevara hablaba del hombre nuevo, del hombre por venir, ¿no? O sea, de lo que va a venir a partir de la revolución. Es el mismo planteo de la religión. Una pequeña acotación. En el mesianismo judío hay una parte que plantea que cuando venga el Mesías se va a volver a la situación original, al paraíso de Adán y Eva, y otra manera de entender o interpretar que es diferente, hay otra forma de mesianismo, que es que cuando venga el Mesías, y ahora sí, nos va a dar justito para ver algo más sobre el tema del Mesías, se tiene que inventar un nuevo formato de justicia. Eso está planteado, vuelvo a decir, por ejemplo, la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que para el cristianismo Jesús, que es el nombre del Mesías, vino, pero tiene que volver a venir para que, o sea, hay una segunda venida que se espera en los creyentes del cristianismo, pero se sabe que es Jesús. Pero del otro lado dicen, bueno, yo creo que esto de cierta perspectiva de la poética de la no llegada se basa
en estas visiones mesianistas. Yo sé que hoy en día no tiene nada de prestigio esto que el mesianismo, pero de alguna manera iluminó todo el siglo pasado de la expectativa revolucionaria. A ver si puedo. É a crença do inédito. La creencia Algo inédito. de algo Algo inédito, sí. inédito. Algo original, sí, sí. A ver. Leo esto. Podemos volver a encontrar la poética de la no llegada en la parábola de Kafka, La venida del Mesías, donde una voz aparentemente autorizada nos dice que el Mesías, esto es de Kafka, llegará, el Mesías llegará cuando no haya nadie que destruya esta posibilidad y nadie que sufra su destrucción. La parábola postula una temporalidad en la que nadie sobrevivirá. La llegada es un concepto que corresponde a los días del calendario, pero la venida, está el término en alemán, das Kommen, aparentemente no. No ocurre en un momento del tiempo, sino solo después de que la secuencia de todos los momentos ha concluido. Kafka deja clara o casi clara la implicancia política de su teología oblicua cuando escribe en enero de 1922 acerca de la búsqueda salvaje que es su escritura. Quizás no una búsqueda, conjetura, quizás su escritura es un asalto a la última frontera de terreno, digamos, como toda escritura de este tipo. O sea, búsqueda del más allá, de un lugar al que no se llega. Bueno, ese es un poco una vuelta más entre el tema de la anarquía y Kafka y su manera de escribir y sus postulados y cómo se puede pensar en los vínculos de diferentes maneras, ¿no? Está de la poética de la no llegada. É a utopia. Sí, 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 de la utopía. Sí, una manera de describir. Les propongo, dejemos aquí, el lunes que viene va a ser la última reunión Okay. del año. ¿Sí? Buena semana para cada uno de ustedes. Gracias. Buena semana, chao. No sé cómo cerrar. Y yo tampoco como Bueno. acá está.